Imagina que tienes en la mano tu pasaporte. Es del país que has elegido como tu hogar, el que te ha aceptado como ciudadano. Pero al abrirlo, eh, en el campo nacionalidad no pone la de ese país. Ponela de tu país de origen. Exacto. Tienes un pasaporte uruguayo que te dice que tu nacionalidad no es uruguaya. Y esto no es un acertijo, es un caso real. Y bueno, el centro de un laberinto legal fascinante. Totalmente. Y para navegar este laberinto, hoy tenemos un mapa muy especial. No es un artículo de prensa ni un ensayo. No. Es un escrito de alegatos presentado por el abogado Daniel Bruno ante un juzgado. O sea, es el argumento de un abogado en plena batalla legal. Vemos la estrategia desde dentro. Justo. Y esa es nuestra misión hoy. Desgranar esa lógica que es casi quirúrgica que usa este abogado para demostrar algo que, a ver, parece de puro sentido común, pero que la burocracia niega. Que es que, según la Constitución de Uruguay, obtener la ciudadanía legal es obtener la nacionalidad uruguaya. Vamos a ver cómo se desmonta una contradicción administrativa con la ley en la mano. ¿Vamos a ello? Vale, para entender la batalla primero hay que conocer a los contendientes. ¿Quién está en cada esquina del ring, por así decirlo? Pues mira, por un lado tenemos al demandante, Juan Musso, y por el otro a un organismo del Estado, la Dirección Nacional de Identificación Civil, la DNIC. Que depende del Ministerio del Interior. Eso es. Y Musso les lleva a juicio pidiendo dos cosas muy directas. Primero, que un juez declare que lo que ha hecho la DNIC es ilegal, un hecho ilícito. Y segundo, una indemnización, claro. Y segundo, que le paguen una indemnización por los problemas que esto le ha causado. La clásica demanda por daños y perjuicios. Pero a ver, seamos concretos. ¿Qué hizo exactamente la oficina de pasaportes? ¿Le mandaron una carta? ¿Hay una norma escrita que justifique esta locura? Quiero entender el momento exacto en que esto se tuerce. Pues ahí está el meollo. No es una interpretación oculta, es una política explícita y reconocida por el propio ministerio. ¿Ah, sí? Sí. Al emitirle el pasaporte uruguayo a Musso, la DNIC se basa en una directriz interna que afirma, y esta es la frase clave, que la ciudadanía legal no confiere nacionalidad. O sea, lo ponen por escrito. Lo ponen por escrito. El resultado práctico es ese pasaporte un poco esquizofrénico que comentabas, un documento de viaje uruguayo que certifica que su portador tiene una nacionalidad extranjera. Antes de meternos en el argumento del abogado, creo que es importante aclarar algo. Porque para mucha gente, y me incluyo, ciudadanía y nacionalidad son casi sinónimos. ¿Cuál es la diferencia técnica normalmente? Es una pregunta clave, sí. En muchos ordenamientos jurídicos y a nivel de derecho internacional se suele hacer una distinción. La ciudadanía se asocia más a los derechos políticos. El derecho a votar, a ser elegido. Exacto, a participar en la vida pública del Estado. En cambio, la nacionalidad es el vínculo jurídico más profundo, el de pertenencia. Es lo que te define como nacional de un Estado frente al resto del mundo. Entiendo. Lo que el abogado Daniel Bruno va a argumentar es que en Uruguay la Constitución de 1967 fusionó brillantemente estos dos conceptos en uno solo. O sea que la Administración está aplicando una distinción que, según este abogado, la propia ley fundamental del país se encargó de eliminar. Aquí es donde empieza el trabajo de detective legal. ¿Cuál es la primera pista que sigue Bruno para desmontar la postura de la DNIC? Se va directamente al arma más poderosa, a la fuente de todo el derecho, la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Y su argumento es de una simplicidad aplastante. A ver. Cita el artículo 73, que dice textualmente: «Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales». Y ya está. Un momento, ¿eso es todo? Solo eso dice. Eso es todo. Y en esa brevedad reside su fuerza. El artículo no dice «hay ciudadanos de primera y de segunda». Claro. No dice «están los naturales, que son nacionales plenos, y luego los legales, que tienen menos derechos». No establece categorías. Es como si la ley dijera que un edificio tiene puerta principal o puerta de servicio, pero al final del día, ambas te llevan adentro del mismo edificio. Es una analogía perfecta. La Constitución solo establece dos caminos para llegar a un único destino: ser ciudadano uruguayo. Me encanta. Y la Administración parece estar diciendo que los que entran por la puerta de servicio tienen que llevar un cartel que diga «no soy residente», lo cual es absurdo si ya estás dentro. La Constitución entonces no dejó ninguna puerta abierta, ninguna ambigüedad. Exacto. Fue deliberadamente simple. Y la guinda del pastel es cómo Bruno conecta este artículo con otra pieza clave: el artículo 22 del Código Civil. Ajá.
Este dice: son ciudadanos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros. La conexión es demoledora. Uf, es que es clarísimo. Extranjero. No hay un limbo. No existe la categoría del ciudadano pero no del todo nacional, que la DINIC parece haberse inventado. Con lo cual el argumento es que la palabra ciudadano en la Constitución uruguaya ya absorbe por completo el concepto de nacional. Por supuesto. Ser ciudadano de la República es, por definición constitucional, ser nacional uruguayo. Y la administración, al separarlos, no está interpretando la ley, No, está intentando reescribirla. exactamente. Está actuando como un legislador, una potestad que no tiene. Está creando una distinción que la ley suprema no solo no contempla, sino que parece excluir activamente. La tesis de Bruno es que este acto administrativo es, en la práctica, una enmienda ilegal a la Constitución. Pero, y déjame hacer de abogado del diablo un segundo, ¿no podría la administración argumentar que la nacionalidad implica algo más, un vínculo cultural, histórico, que no se adquiere con un trámite? ¿No hay alguna ley secundaria, algún decreto antiguo en el que se apoyen para hacer esto? Es una buena pregunta. Porque una se pregunta, ¿de dónde sale esta idea de la DNIC? No es que se hayan levantado un día y decidido esto. Claro, no es una ocurrencia. No. A menudo estas políticas nacen de una inercia burocrática, de interpretaciones de leyes migratorias más antiguas que chocan con la Constitución actual, que es de 1967. O quizás, y esto ya es especulación, hay un temor subyacente a regalar la nacionalidad. Una distinción que persiste en la cultura administrativa, aunque no tenga base legal. Justo. Pero el argumento de Bruno es que nada de eso importa. Ningún decreto, ninguna ley de menor rango y ninguna costumbre administrativa puede contradecir el mandato inequívoco de la Constitución. Lo que nos lleva al siguiente punto. Porque el argumento de Bruno no se queda en una discusión teórica, ¿verdad? Lo eleva a otro nivel. Sí, y esto es estratégicamente muy inteligente. Sostiene que la actuación de la DINIC no es un simple error administrativo, sino que viola un derecho humano fundamental. ¿Cuál? El derecho a la nacionalidad, reconocido en la Declaración Universal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acusa al Estado uruguayo de ignorar la protección que la propia Constitución y los tratados internacionales que ha firmado otorgan a este derecho. O sea que, de repente, ya no es el caso de Juan Musso contra una oficina. No. Es el caso de un ciudadano cuyos derechos humanos fundamentales están siendo vulnerados por su propio gobierno. Exacto. Cambia la escala del problema por completo. Entiendo la lógica legal, es impecable. Pero, en el día a día, ¿a quién le importa lo que ponga en esa línea del pasaporte? ¿Realmente causa problemas o es solo una cuestión de principios? Causa problemas, y muy serios. El daño material es evidente. Pensemos en una situación concreta. El señor Musso quiere abrir una cuenta bancaria en Suiza. El banco le pide el pasaporte. Y lo ven y dicen, Lo ven y dicen, un momento, su pasaporte es uruguayo, pero su nacionalidad es, digamos, italiana. ¿Cuál es su estatus fiscal? ¿A qué consulado debemos llamar si hay un problema? Y de repente, una gestión de 10 minutos se convierte en un laberinto. o imagina que está en un aeropuerto en un tercer país y hay un problema, una alerta de seguridad. El agente de inmigración mira el pasaporte y su cerebro hace cortocircuito. Totalmente. ¿Usted es uruguayo o no lo es? Este documento se contradice a sí mismo. Exacto. Puede provocar retrasos, interrogatorios adicionales, denegaciones de embarque, problemas para solicitar visados a otros países que no entienden esta figura jurídica. Crea una situación de inseguridad y vulnerabilidad constante cada vez que viaja. Es un documento que, en lugar de dar certezas, siembra dudas. Justo eso. Es que me imagino la situación y es para volverse loco. Has pasado años cumpliendo requisitos, aprendiendo la historia, jurando la Constitución, sintiéndote parte del país, para que al final te den un papel que básicamente dice «Gracias por participar, pero sigues siendo de fuera». Es un portazo administrativo en toda la cara. Has usado la palabra perfecta, portazo. Y eso nos lleva directamente al otro tipo de daño que se reclama, que es igual o más importante. El daño moral. El daño moral. El abogado utiliza una frase muy potente en su escrito. Dice que el desconocimiento de la nacionalidad uruguaya por parte del propio Estado aturde el sentido de pertenencia del demandante a su país. Aturde el sentido de pertenencia. Es potentísimo. No es un simple disgusto.
Es algo que te descoloca, que te confunde sobre tu propia identidad. Efectivamente, es una declaración oficial emitida por el Estado que te ha acogido, que te dice, eres parte, pero no del todo. Te damos derechos políticos, pero no te reconocemos como uno de los nuestros en esencia. Exacto. Y eso ataca directamente al núcleo de la identidad de la persona, a su integración y a su vínculo afectivo con la nación que ha elegido como suya. El daño moral aquí no es por un enfado pasajero, No, no. es por un ataque continuado a la identidad. Es la sensación de ser considerado un ciudadano de segunda clase, no por la ley, que te reconoce como igual, sino por la interpretación de un organismo. Es casi una herida simbólica. Después de pasar por un proceso larguísimo que demuestra un compromiso con el país, el Estado te entrega un documento que relativiza ese mismo estatus que te acaba de conceder. Es una contradicción andante. Una contradicción andante que la persona tiene que llevar consigo a todas partes. Por eso el reclamo por daño moral es tan central en este caso. El argumento es que este acto administrativo genera un sentimiento de exclusión y de no ser plenamente aceptado. Lo cual es una fuente de angustia. Es una fuente de angustia y un menoscabo a la dignidad de la persona. Se pide una reparación no solo por los problemas prácticos, sino por el daño a su identidad y a su sentimiento de pertenencia. Si lo resumimos, entonces, hemos analizado un argumento legal que, pieza por pieza, desmonta la postura de un organismo del Estado. Demuestra que la distinción entre ciudadanía legal y nacionalidad es una categoría inventada, sin base en la Ley Suprema de Uruguay. El punto central, el corazón de la petición al juez, es que reconozca algo muy simple. Que el texto constitucional es claro. Que cuando el Estado uruguayo otorga la ciudadanía legal, está otorgando sin peros ni condiciones la plena nacionalidad uruguaya. Y la petición final del abogado Daniel Bruno al juzgado es: En esencia, que se ordene a la Administración que cumpla con la ley, que deje de interpretar la Constitución y simplemente la aplique. lo que nos deja con una última reflexión, una idea para seguir masticando después de esto. Y es una pregunta que va mucho más allá de Uruguay y de este caso concreto. ¿Hasta qué punto la interpretación de un burócrata o la inercia de un organismo administrativo pueden llegar a redefinir la identidad de una persona y su pertenencia a una nación? Incluso cuando la ley fundamental de ese país grita exactamente lo contrario. Exacto. ¿Dónde está el límite del poder de la burocracia frente a los derechos fundamentales de las personas? Este panel es otro panel